momento, Raúl Timerman, de cómo se está percibiendo en la sociedad. ¿Hay un antes y un después del atentado a Cristina en la sociedad o todo sigue igual? Básicamente, desde el punto de vista cuantitativo, sigue todo igual y un poquito más polarizado. El atentado, digamos, polarizó las opiniones. Nosotros tenemos hechos varios focus group con Sheila Vilker antes del atentado con el tema del juicio de vialidad. No tenemos hecho con posterioridad, sí tenemos encuestas con posterioridad respecto a la situación electoral. El electorado se ha polarizado, hoy los extremos dominan en cada uno de los espacios políticos y el político que a nivel individual más votos tiene es Javier Milei. Eso es la situación actual. No forma parte de la preocupación de la gente lo que está instalado en los medios y lo que es la preocupación de los políticos. Nunca he visto al gobierno tan desvinculado de los problemas de la gente. Daría la impresión que se están hablando dos idiomas diferentes. El ánimo en la gente es un ánimo de hartazgo. Respecto al gobierno, dicen, este es un gobierno con fecha de caducidad, es un gobierno que se termina, está esperando que llegue el final para que haya elecciones y indudablemente la oposición está ganando 6,5 a 3,5 respecto a la continuidad. Y dentro de la oposición no hay lugar para las palomas. En cada uno en su espacio, digamos, las palomas como Manes o como Horacio Rodríguez Larreta no están en la mentalidad de la gente. Ahora, la pregunta que te hago es, vos estás contando un escenario que es muy similar al que ocurría antes del atentado. ¿El atentado ha cambiado algo de la opinión no, cuantitativamente de la no. gente respecto a un hecho que, insisto, es un hecho muy, muy grave que, bueno, a veces es obviamente mucho más difícil hacer un contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si salía la bala? Pero, bueno, en todo país del mundo, si atentan directamente contra el vicepresidente y le gatillan directamente en la cara, genera algún tipo de reacción. Eso vos no lo estás viendo hoy. No se ha instalado tampoco el tema como preocupación principal en la agenda No, no de la aparece población. como preocupación de la gente. Inmediatamente sucedido el atentado, aparece fuerte la conversación en redes y también la desconfianza respecto a que si ha sido real, no ha sido real. Pero incluso siendo real, la gente, digamos, tiene una opinión respecto a que se está utilizando. Digamos, el atentado fue real, fracasó, hay una investigación, la justicia está actuando, pero la opinión de la gente, la lectura en redes de la opinión de la gente, no tenemos hechos grupos focales, es que se está utilizando. Desde el punto de vista del oficialismo, victimizándose por un lado y haciendo que no se hable de la inflación, del precio de los alimentos, del ingreso, del costo de la canasta familiar. Desde el punto de vista de la oposición, respecto a que le sirve para atacar al oficialismo. Y desde el punto de vista de los medios, el atentado vende mediáticamente, está permanentemente en los medios. Entonces nadie te dice, bueno, la justicia está investigando, ya vamos a saber la verdad, digamos. Y el tema que preocupa a la gente es otro. La preocupación pasa por otro lado y el oficialismo se nota muy desvinculado de la opinión pública en este momento. El que lo percibió muy claramente fue Sergio Berni. A mí me llama la atención, digamos, pero la verdad que Sergio Berni alertó, dice, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Sabe lo que está pasando por la opinión pública? Y yo te digo, la respuesta es no, no sabe lo que está pasando y le está yendo muy mal al gobierno en la opinión pública. Y aparte, no se habla, vos nombraste todo lo que está sabe lo que haciendo. está pasando,
pero hoy no hay, en este momento, receta posible para salir de manera inmediata del 95 o 100% de inflación. Perfecto, pero tampoco se conoce, Entonces, por ejemplo... como decís, como no tiene una solución y eso no se trasunta en algo que se pueda resolver, aún aplicando la mejor receta en un mes o en 2 meses, prefiere, en todo caso, bueno, hablar de otros temas. Bueno, lo que pasa es que los temas que le preocupan son otros temas. Eso es, efectivamente es así. Y el tema es que como hay un hartazgo en la opinión pública respecto a lo que se trata, el hartazgo los lleva a las posiciones extremas. En todos los sectores. Por supuesto, Milei está solo, digamos, es Milei en Avanza Libertad. Pero en el Frente de Todos es Cristina. Está Cristina 21 a 3,5 de Alberto Fernández y Massa. Y en Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich. Segunda está Mauricio Macri y tercero lejos Horacio Rodríguez Larreta. O sea, en todos lados tenés las posiciones duras, producto del hartazgo de la gente para con la política. Mirá, yo estaba leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial y en agosto del 45, Winston Churchill, por otro motivo, dice, la democracia está siendo enjuiciada. Era porque había posibilidades de que el Partido Comunista tome el poder en Italia, tome el poder en Francia, etc. Yo creo que ahora también la democracia está siendo enjuiciada porque no ha dado soluciones a los problemas de la gente. A ver, sumo, Brenda, Cristina Fernández de Kirchner desde el atentado no se ha manifestado, no ha hecho ningún tipo de declaración pública, pero apareció hace un rato un tuit por primera vez de la vicepresidenta de la Nación. Sí, apareció un tuit de la vicepresidenta cuestionando a una editorial del diario Clarín del domingo que dijo la bala no salió y el fallo que sí saldrá de Pablo Vaca, hablando justamente de su situación judicial, ¿no?, de Cristina Kirchner en la causa vialidad, que es el tema que más la preocupa, y de alguna manera uniendo los dos hechos, ¿no?, el atentado físico y el caso por la causa vialidad. Es algo que Cristina Kirchner marca hoy como una tendencia, es una crítica a una editorial, a una columna de opinión en un diario, digamos, en un diario muy cuestionado por ella, en la misma línea que ella vienen marcando otros dirigentes de ella que no tienen del todo claro por ahí cuál es la línea central de la vicepresidenta, pero que vienen diciendo, bueno, este atentado no sabemos de qué se trata, no sabemos si está vinculado con alguna fuerza política o alguna fuerza política en particular y tenemos muchas dudas de cómo actuó Sabac Montiel. Pero al mismo tiempo dicen que está vinculado con los que siempre quisieron proscribirla, con los que la quieren meter presa, digamos, vinculando las dos cosas. Hablan de un tema, dicen que no saben nada y después, inmediatamente después, vinculan los dichos y las declaraciones en distintos lugares, en el Parque Lezama Larroque, en el acto del sábado pasado, el Recalde, Larroque, hoy en Radio 750, es decir, distintas declaraciones de distintos referentes del kirchnerismo que vinculan las dos situaciones. Lo que dijo Larroque esta mañana, ahora lo vamos a ver ahí en pantalla, fue justamente que no hay, hablando también de la misa, no vi ninguna cuestión vinculada a transformar la basílica en una unidad básica, defendiendo la misa del sábado pasado, que fue, digamos, del ala del kirchnerismo, que al mismo tiempo, ¿no?, en paralelo a todo esto que estaba contando, lo que pide es un diálogo con la oposición, ¿no? Algo como para unir a todo el arco político y del oficialismo y de la oposición en torno a un repudio generalizado contra la violencia política para mejorarla con la convivencia democrática, dicen. Sí, el kirchnerismo está planteando que el atentado no se sabe quién es y si es simplemente Sabac Montiel junto con la novia, la banda de los Copitos, si hay servicio de inteligencia atrás, si hay un grupo más organizado detrás. Pero lo que está planteando es que tiene que ver con un clima de época. Pero bueno, como ocurre siempre que hay una grieta, hay dos lados en la grieta. Y siempre de un lado de la grieta se piensa que el culpable es el que está del otro lado de la grieta.
y que todos los males de la Argentina están del otro lado de la grieta. Entonces, bueno, el kirchnerismo plantea que hay un clima de época y esto lo genera el otro lado de la grieta, que es el discurso del odio, el discurso del fanatismo y demás. La oposición. De hecho, yo siempre digo que acá se ha instalado desde el 2008 el discurso bien presente de los que quieren refundar al país y que dicen que los otros lo están refundiendo. Y viceversa. Ese discurso ya a mí me tiene cansado y es muy, pero muy trillado y permanente, instalado. Pero bueno, el kirchnerismo plantea que en ese clima de época ocurre esto. Yo creo que en este clima de época puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, hemos visto declaraciones también muy fuertes y hemos visto situaciones muy fuertes que pueden llevar a que ocurra cualquier cosa. Hasta ahora la democracia argentina venía zafando de esa situación, ¿no? Que ha ocurrido en otras partes del mundo. Maxi, para completarte el cuadro, bueno, hoy también la oposición salió a marcar la cancha en torno a lo que fue la misa de Luján del sábado pasado, no solamente criticando el tono de la misa, sino también el hecho de que el acuerdo que en algún momento de la semana pasada trascendió que se iba a tratar de generar, o el acuerdo democrático, la foto democrática que se iba a generar la semana pasada, termine siendo en una misa. Escuchá lo que decía, que hoy es auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Macri y ex jefe de bloque de Cristina Kirchner en el Senado en su momento. La vi por televisión, la misa. Y me pareció nuevamente otra muestra de esta iglesia argentina sectaria y clasista. El arzobispo que dio la misa podría ser un militante del gobierno. Lo secundaban algunos que tenían la consigna del padre Mujica, eran protomontoneros. Se dan todos los gustos, después cantaban también los curas. Lo que pasa es que en el caso de Miguel Ángel Pichetto estamos hablando de un dirigente que es ateo, que viene confrontado con la iglesia desde hace mucho tiempo y además le parecía que la misa no era un marco para esa reunión. Claro, exactamente, o sea, por eso también, bueno, Pichetto además, que en su momento se hizo también por el discurso a favor del aborto, también que lo defendió en la Cámara de Senadores. Esto también mereció una réplica del obispo de Luján y Mercedes, que reconoció que cuando armó esta misa metió la pata. Lo tenemos para escucharlo. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Me parecía bueno, pero fue creciendo en envergadura la misa. Y yo quiero pedir disculpas. De verdad lo quiero hacer de corazón porque tal vez yo no invité. Por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué. Metí la pata, como decimos. No comuniqué y se generó todo un malentendido. Pido perdón, de verdad. Porque así fue rápido y a veces estas cosas nos superan. Lo dijo ahí desde el púlpito. Y hoy a la mañana... Lo dijo ahí, lo que pasa es que no terminó de decir qué es lo que no hizo. O sea, dice metí la pata, pero no termina de decir a quién no llamó. Claramente, Bueno, está para claro mí, que había todos, salvo Claro. Dualde, había todos dirigentes del oficialismo. Claro, es que claramente... Eso está hablando, digamos. Claro, Está hablando pero de la no fue el oposición. único él el que convocó. También el propio A ver, oficialismo convocó. a mí lo que me llama la atención mucho, y vuelvo a lo anterior de Pichetto, y ahora analizamos un poquito qué se sabe y qué no se Falta sabe. la reta también, de atentado. ahora. Pichetto fue el hombre que le hizo todos los deberes en el Congreso. Me salteo Menem, me salteo Dualde, voy directamente a Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Todos los deberes en el Congreso, en el Senado, a Cristina y demás. Como hombre de Estado del peronismo, hasta fundamentó la 125, el pacto con Irán, es decir, todo. Y Cristina ha hablado con él 200.000 veces, a veces gritándolo, a veces Pichetto cortándole, porque ya estaba cansado cuando no dependía de Cristina. Es decir, y fíjense la dinámica de la grieta. Uno dice, bueno, ¿quiénes podrían acercar posiciones de un diálogo político? Bueno, obviamente, Pichetto podría hacerlo, en el oficialismo en algún momento era el propio Alberto Fernández, Sergio Massa, del otro lado Larreta y demás. Más allá de eso, está claro que la grieta es un negocio político y que los políticos son rehenes de su electorado. Si se corren un milímetro de lo que ya tiene como preconcepto su electorado, lo castigan.
y por eso están muy tironeados de un lado y del otro. Para la oposición, obviamente, el riesgo es mucho mayor, porque si están ganando en todas las encuestas, si vienen de una elección donde aplastaron al oficialismo, ¿por qué correrte de eso si te va bien así? Y la gente no le importa estos temas, sino que le importa la inflación del 100% y está buscando a cualquiera, Milei, Larreta, quien sea, para que lo saque de esto, como en su momento buscó a cualquiera para que lo saque de Macri, el fracaso económico de Macri. Entonces, en esa dinámica está claro que el oficialismo, más allá de que la víctima es Cristina, no es el gobierno entero. La víctima es la que le gatillaron en la cabeza. Entonces, está claro que el gobierno, si quiere continuar su gestión y terminar bien el gobierno y de alguna manera tener alguna chance también en el juego democrático el año que viene, tendría una responsabilidad también en el llamado al diálogo y cómo se gesta ese diálogo verdaderamente. Es mi humilde opinión. Me parece que hay muchos en el gobierno que creen que con Massa tratando de armar el salvavidas para poder llegar a agosto y que efectivamente está haciendo lo que tendría que haber hecho este gobierno mucho antes y lo está haciendo con la decisión política que antes no le dieron ni a Alberto Fernández, ni a Guzmán, ni a nadie en este gobierno. Bueno, hay muchos que dicen, bueno, con esto alcanza y sigamos con el negocio de la polarización. Sí, pero el llamado... Cristina liderando a todo el peronismo. Bueno, y del otro lado, uno dice, cuando todo te está favoreciendo desde el punto de vista electoral, ¿por qué vas a cambiar? Esa es la dinámica un poco de la oposición. Sí, déjame agregar algo, porque el oficialismo cree que es negocio hablar del discurso del odio. Pero Subán Córdoba acaba de hacer una encuesta a nivel nacional, 95% de confiabilidad. ¿Qué sector cree usted que tiene más responsabilidad en sembrar y difundir discursos de odio en Argentina? ¿Sabés cuál sale primero? El gobierno nacional. Entonces, no conocen la opinión pública. Ahora, ¿sabés? Pero discúlpame, Raúl, es algo de manual. Cuando alguien está gobernando, todos los problemas que ocurren, la factura va para el que gobierna. Así es. Le pasó al gobierno anterior, le pasó antes a Cristina. Es inverosímil. El gobierno ha tratado de instalar que el problema económico eran los empresarios que remarcaban. Lo ha tratado de instalar siempre hasta que llegó Massa y está haciendo un plan de ajuste tradicional con el FMI, cerrando la emisión monetaria, haciendo el ajuste fiscal, subiendo la tasa de interés, dando concesión a algunos sectores para que liquiden. El gobierno no habla nada de eso. No. Pero bueno, está haciendo lo que dice el manual de la economía. No está diciendo el otro, no está tratando de... ¿Quién tomó la decisión política de que haga eso? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque si no el gobierno no llegaba al final. No llegaba el año que viene. Y bueno, es un poco la dinámica que están viendo mucho. Lo que sorprende es que nadie pueda salir, además de lo que se está haciendo, de ese juego que estábamos mencionando. Déjame aportarte que el llamado, en este caso al diálogo, lo está haciendo particularmente el cristinismo. Porque de hecho la semana pasada fue criticado Alberto Fernández por haber llamado a diversos sectores y no haber llamado a la oposición. Y ahora quienes están llamando a la oposición en el discurso público y en algunos llamados también son Larroque, Guado de Pedro. Eso sin Cristina no podría hacerse. Bueno, uno tiende a pensar que los interlocutores son los interlocutores que estaban en el medio. Eran Alberto Fernández, era Sergio Massa, los que habían traído en la coalición para tender puentes. No los que estaban en el sector ultra, que estaban para aglutinar al sector ultra y permanentemente tener un discurso de que todos los males de la Argentina era una oposición vendepatria, una oposición asociada con la dictadura. Es decir, acá ha habido, cuando hablamos de discursos del odio, Macri era basura a la dictadura. Y yo siempre dije que Macri puede ser cualquier cosa, pero te armó un partido político desde la ciudad, fue a la ciudad, ganó a nivel nacional y te ganó una elección. Es decir, no es la dictadura, es el juego democrático. Ahora, esta idea de que el que me critica es la dictadura, que sí quería la eliminación física del otro, me parece que bueno, no salió de la nada, salió desde el propio oficialismo en un momento, y un sector del oficialismo que instaló ese discurso muy fuertemente para cerrar filas en ese relato del propio kirchnerismo. Sí, pero aparte se da otra situación muy particular. El kirchnerismo llama al diálogo. El más dialoguista de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, está dispuesto a dialogar con todos, menos con el kirchnerismo.
A ver, Brenda, querías decir algo y me meto con demos la información, así podemos ir un poco a la parte económica. Esta mañana. Sí. Ah. Sí. Sí, no, quería sumarte que justamente ahora los roles adentro del oficialismo parecen invertidos. De un lado, el kirchnerismo, que siempre fue más confrontativo, está llamando al diálogo, más allá de que si es por el lado de Guado de Pedro y no tanto de Recalde o de Larroque que van cambiando las declaraciones. Guado de Pedro responde a Cristina Kirchner y del otro lado, Alberto Fernández, lo primero que hizo fue, como dijo Flor, llamar a un sector que no incluía a la oposición y al mismo tiempo salir a hablar contra los discursos de odio, etcétera. Y al final de la semana, por ahí, empujado por el kirchnerismo, por Guado de Pedro, termina llamando justamente a la concordia a través de su presencia en esta misa. Hay que ver qué dice hoy, que tiene un acto a la tarde por el aniversario del fallecimiento de Antonio Cafiero. Bueno, hay que ver cuál va a ser su postura en ese momento, pero hasta la semana pasada estaban intercambiadas. ¿Qué se sabe y qué no se sabe hasta ahora del atentado? Se sabe en realidad bastante poco, pero lo que trascendió en las últimas horas fue un video de Sabac Montiel probando el arma. No sé si lo tenemos ahí. Era un video que secuestró la Policía de Seguridad Aeroportuaria y es un video donde él hace la prueba de gatillar en vacío. O sea, dispara el arma y lo muestra. No sé si lo tenemos ahí para mostrar Ahí está. en pantalla. Está bien. Ahí está, mira, ahí va. Hace así y termina disparando en vacío. Las pruebas están claras y lo ¿Por que qué esto es indican- importante? Porque muestra que un tiempo antes de hacer de intentar este atentado contra Cristina Kirchner, él estaba haciendo un ensayo de cómo disparar este arma. Entonces, esto lo incrimina directamente, no fue un error, había pruebas, Pero perdón, había yo premeditación. estuve ahí leyendo a vuelo de pájaro que gatilló 2 veces y que no salió la bala porque no había justamente montado el arma, digamos, Hay no había distintas hecho especulaciones. este procedimiento. Entonces, algunos decían, bueno, no lo sabe hacer o en el temor que tenía o en la tensión en el momento se olvidó y demás. Esto de alguna manera jugaría a favor del Claro, del sabía criminal, hacerlo. del que intentó asesinar a Cristina. Sabía Más o hacerlo, menos. pero no lo hizo. Hay distintas especulaciones porque hubo un testigo que declaró... Ahora es una causa que tiene secreto sumario, nos Sí. enteramos todo. Hubo un testigo que declaró en las últimas horas que dijo que hubo un primer disparo que no salió, que no se sabe qué pasó, y que cuando intentó hacer el segundo fue cuando lo detuvieron. Intentó Entonces, montar el arma. bueno, esto es lo que detalla este testigo, que dice cuando quiso hacer ese segundo intento ya no pudo porque lo detuvieron los propios manifestantes y después lo entregaron a la Policía Federal. Otra novedad que se conoció durante el fin de semana tiene que ver con la vecina de Cristina, Jimena de Tesanos Pinto, que la hemos visto en distintos canales, en distintas apariciones y que últimamente además empezó a tener cierta simpatía por el peronismo, se mostraba incluso más simpática. Y lo que se supo es que le alquila una habitación a una abogada que a su vez defiende a grupos que ahora están investigados para ver si tienen o no vinculación con esta causa. Brenda Uliarte, la pareja del atacante de Cristina, tiene distintos vínculos, se fueron confirmando con su celular, distintos vínculos con la agrupación Revolución Federal, que es este grupo que vimos en las últimas semanas que agredió a distintos personajes del oficialismo, que tiró cosas contra el auto de Sergio Massa, que fue a la puerta de la Casa Rosada a tirar antorchas. En ese acto además estuvo Brenda Uliarte. Y cuando fueron a agredir al auto de Sergio Massa el día de su asunción, también agredieron al periodista de C5N, Lautaro Mailín, que hizo la denuncia. En esa denuncia, la defensora de esta gente es Gladys Egui. Gladys Egui le alquila una habitación a la vecina Cristina Fernández, es decir, vive en el piso inmediatamente superior al de Cristina Fernández. Bueno, ahora todos estos vínculos se están investigando porque inicialmente creíamos que se trataba de un lobo solitario, después supimos que había funcionado con su novia, su pareja, después empezamos a ver que había otras personas y que empezaron a ir antes de ese día en distintas oportunidades a la casa de Cristina y ahora empiezan a aparecer muchos nombres. Hoy están detenidos ellos Sabac dos. Montiel y la Y Brenda novia. Uliarte y en cualquier momento se va a dictar el procesamiento. Es decir, esas 2 personas son las únicas 2 que están detenidas.